Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, mi nombre es Mike Power y el día de hoy aquí en Las Locuras de Mike Power quizás hasta iniciemos una nueva sección que tal vez se llame la sabiduría en manos y en algún tema le vamos a poner a ese rincón. Pero bueno, vamos a lo siguiente. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es un gran amigo que lo conozco desde hace más de 34 años por ahí, que tengo de conocerlo, una vieja y muy bonita amistad. Está aquí con nosotros el ingeniero Medrano. Él es un gran ingeniero el cual ha trascendido y actualmente está trabajando con aceleradores para el cáncer. Sus estudios son superiores en el Tecnológico de Celaya. Ha estado en la reparación de equipos médicos, pero sí él ha estado y está en el campo médico. Hay muchas cosas, testimonios que nos pueda compartir. Y el día de hoy el tema es sanando el alma, sanas tu cuerpo. Y para eso invité a mi amigo Medrano. Yo lo conocí cuando estábamos en la secundaria. Un saludo a todos los de todas las telesecundarias. Nosotros venimos de telesecundaria. Y recuerdo que él siempre se sacaba 10. Yo era un despapalle, ya desde antes me gustaba más la diversión, el cotorreo, el arte. Yo estaba bueno, no vamos a hablar de mí, pero el detalle es de que Medrano se sacaba 10, me empecé a juntar con él y empecé a levantar mi calificación. Él se sacaba 10, yo me sacaba 9, él se sacaba 9, yo me sacaba 8. Y no era porque le copiara, sino porque a mí me interesó de qué manera es que él sacaba 10. Y es un consejo que les doy. Cuando ustedes vean a alguien a quien admiran o a alguien que está dando resultados, acérquense, júntense con esa persona y pregúntenle qué hace o traten de buscar la forma que él hace, como él trabaja, y verán que tendrán resultados. Dice el dicho, júntate con lobos y a aullar te enseñas. Sin más ni más, aquí está mi amigo Jesús Medrano. Hola Medrano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, pues gracias por la invitación aquí para contestar algunas dudas o preguntas o del tema que vamos a tratar. Son cosas muy interesantes que llaman la atención. Sí, precisamente me especialicé en reparación de equipo médico, desde rayos X, mastografías, todo lo que se refiere a imagenología, y últimamente la especialidad más importante que es para la reparación del equipo de los aceleradores para el cáncer, que en realidad son radiaciones ionizantes para ayudar a curar a las personas que padecen de este mal, ¿no? Lo más importante para este tema que vamos a tratar es que mucha gente me preguntaba qué era para mí, o de lo que yo he escuchado de los médicos, el cáncer. Es un tema muy importante porque hay diferentes vertientes. Unos que se trate al paciente con un tratamiento, en este caso como marca la medicina alópata, en este caso el acelerador para el cáncer. Hay 3 maneras: con una cirugía, con quimioterapia o radioterapia. Pero también hay otra gente que cree en la medicina alternativa, entre los cuales están las plantas medicinales, el biomagnetismo, la sanación con Reiki o con flores de Bach. Y también últimamente ha estado mucho de moda que nos hemos olvidado de quiénes somos nosotros. Tanto trabajo y el trajín de ir y venir y mal comer y todo lo demás, pues todo se junta. Mucha gente no sabe que está relacionado en 1% lo que comemos, lo que pensamos, nuestros deseos y nuestros sentimientos, y generamos bioquímica en nuestro cuerpo a través de nuestras células. Incluso si pensamos mal o hacemos otras cosas con nuestros pensamientos, nosotros mismos nos podemos enfermar. Quiere decir que en una parte influye nuestra comida, otro nuestros pensamientos y otro lo que llevamos de herencia, que ese es el tema que vamos a tratar nosotros. A lo mejor muchas personas no van a estar de acuerdo, otros sí. Se va a crear un tema muy diverso y se va a tratar de una manera objetiva. No nos vamos a desviar ni meternos con la religión, aunque al hablarlo se toque cierta parte de la religión católica,
cristiana, la cristiana, Testigos de Jehová. Sí, exactamente. O por ejemplo, ahorita que mencionaste, y perdón que te interrumpa, hablaste acerca de las plantas de ¿qué? Bach, de las flores de Bach. De las flores de Bach y del Reiki. Muchos sacerdotes católicos de alguna manera recomiendan que no hagan ese tipo de actividades, pero como dices tú, estamos hablando más que nada un poco más de información de qué es lo que se lleva, pero ya ustedes, ya sea que sean católicos, cristianos, testigos de Jehová o así, pues ya ustedes lo podrán compartir o de alguna manera reforzar su inquietud con su pastor, con su sacerdote o con la persona con la que les guíe espiritualmente. Pero de alguna manera sí, precisamente el tema no se trata de irnos hacia un lado subjetivo o sugerirle a las personas que usen un cierto método de sanación, curación. Simplemente vamos a tocar y analizar el tema exponiéndolo a nuestros puntos de vista. A lo mejor tú te vas a preguntar, pero si eres un hombre de ciencia, estudiaste y crees en estas cosas, o por qué te estás analizando todo esto, a qué punto llegaste, si llegaste a la universidad o somos hombres que hemos estudiado como un médico cirujano o un oncólogo o un médico radiólogo que tienen toda una base de ciencia que está detrás de ellos. Y porque yo, siendo ingeniero, porque en este trajín de todo lo que llevo trabajando me he encontrado con personas que me han preguntado que han visto milagros. Yo he visto milagros en mi trabajo, personas que han tenido cáncer y que han estado en un estado después de se curan y dan un testimonio, porque yo mismo les he preguntado, niños, viejitas, de todo, pero me sorprende cuando hay una sanación en su cuerpo después de haber tenido un cáncer muy agresivo, y eso a mí me llamó la atención para investigar, ¿no? Empecé a llevar ciertas estadísticas. No puedo hacer comerciales, pero no, adelante. En el Hospital Aranda de la Parra estuvimos también trabajando, en el hospital del IMSS aquí en León, en el de alta especialidad. Hemos visto muchos casos de personas que sí se han sanado. Otros complementaban su tratamiento con la parte electrónica del equipo, que son las radiaciones, y iban con unos médicos o hasta con brujos, pero la intención no es decirles usted vaya, eso es decisión del médico. Llevan un protocolo, llevan unas recetas, y les dicen qué tomar, qué comer, cómo cuidarse. Esto no es para decirles que siga tal o cual método, simplemente lo vamos a exponer, que hay muchas maneras de ver al ser humano para que se pueda sanar, y no sugerirles algo en específico. Claro. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por ahí recordarás a Robin Williams, que en la película de Patch Adam, él se vestía con una nariz roja y visitaba los hospitales. Entonces, dentro de esa película, su mayor motivación para la sanación era el hacerlo sentir bien. Ahorita tú mencionas que, pues, de alguna manera nuestros sentimientos, lo que expresamos, lo que traemos, las emociones también también pueden enfermar los pensamientos. Entonces, la película de Robin Williams, bueno, pues eres de mi generación y sabes que esa película, pues, en el trasfondo habla acerca de eso. Yo recuerdo un testimonio y quiero mandar un saludo a una de mis tías, por ahí si me escucha. No voy a dar el nombre por respeto o lo que tú quieras. Ella tuvo cáncer y en ese entonces ella estaba en León y estaba en una casa de albergue, una casa sí, les prestan ahí las monjitas, o ahí mismo el hospital, no sé si era el hospital privado o de gobierno, pero hay monjas que les ayudan y se tienen que quedar para recibir su tratamiento, dependiendo del tipo de cáncer, 20, 28 sesiones, no sé, pero no pueden estar viajando. Por ejemplo, si son de Irapuato, de otra ciudad, Pénjamo, Lagos, no pueden estar viaje, y hay ahí casas de asistencia manejadas por monjitas, o incluso, por ejemplo, hay hospitales que tienen un hotel a un lado y ahí les rentan a los pacientes, que también es un costo extra, o de acuerdo a si es gratis, y en este caso con las monjas. Así es. Y fíjate que hay un testimonio y parte de el
las células, hace rato estábamos hablando tras bambalinas, las células, el pensamiento, absorbe mucho lo que el alma va tomando, ¿no? Entonces a mi tía se le leía mucho la Biblia, luego yo visitaba y me ponía a contar chistes, no a ella sino a todos los del albergue o la de la casa de asistencia, y mi tía es un testimonio de que sanó y pues después de ese cáncer ya van más de 15 años y ella sigue viva. Bueno, ya que tocaste el tema de la Biblia, en la Biblia Dios, los que son creyentes y creen en la Biblia o son cristianos, ahí Dios da métodos de sanación en la Biblia. Primero habla de tener fe para que tú creas lo que Él te dice en sus mandamientos. No voy a tocar religión, a tocar nomás el tema de lo que dice ahí para no molestar o que se vayan a sentir mal católicos, cristianos, protestantes, etcétera. Estamos en una parte libre de comunicación, pero entra el tema de la Biblia porque Dios desde la antigüedad nos dice cómo sanarnos usando, por ejemplo, aceite de oliva, lavarte las manos antes y después de ir al baño. Es muy importante evitar pues los microbios, lavar donde vas a comer los platos, las ollas, los vasos, por tan simple que se vea. También al hablarte de fe, Dios te está dando que debes de creer, y además hay un pasaje donde Él te dice que si lees la palabra de Dios te puede sanar, o sea que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo. Para los que son cristianos no me van a dejar mentir, hay gente que de verdad cuando está enferma y no hay una solución a nivel con un médico general, especialista, con la medicina alópata, ellos buscan otras alternativas, ¿no? Que eran las que acabamos de decir. Y yo he visto esos milagros con este tipo de personas. Sí, como dices tú, hemos visto milagros con gente que nomás con que le leas la Biblia se sana. Entonces yo no quiero hacerme de un lado, estoy tratando de ser objetivo, tocando el tema de la Biblia. También hay personas que se han sanado usando otros aparatos de medicina alternativa, que también la Secretaría de Salud los acepta, pero es medicamento alternativo, aparatos de medicina alternativa, o por ejemplo las plantas medicinales que mucha gente también toma para ayudar al sistema digestivo, endocrino, los suplementos que en realidad también es parte de responsabilidad de ellos mismos, ¿no? Y se han visto grandes milagros y sanaciones que a veces ni la medicina alópata se puede explicar, ¿no? Pero yo les voy a decir por qué a veces no se puede explicar, porque el ser humano se olvida que somos un todo y nos quieren ver separados, fragmentados en diferentes partes, y el ser humano no nomás es un objeto, una sola cosa, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, aunque se escuche feo, pero estamos formados de otras partes que trascienden nuestro ser. Entonces, por ejemplo, uno se pueden sanar con, como dijiste, con Reiki, con medicina alternativa y todo lo demás, y les funciona. Y por otro lado, aquí que te voy a leer de mis apuntes que yo he sacado, que todo lo que existe en el mundo físico tiene una raíz en el mundo espiritual. No estamos separados de lo espiritual, no somos simples máquinas, ¿sí? Todo lo que sucede en el mundo espiritual o en mundos más profundos, lo que vemos y sentimos en este mundo dimensional de 3 dimensiones, físico, ocurre a nivel espiritual o niveles más profundos de lo que estamos viviendo, y principalmente en nuestro cuerpo, en nuestra mente. También comentábamos de que nos podemos enfermar si no sabemos separar o controlar nuestros sentimientos. Hay varias propuestas ahorita nuevas de muchos años atrás de tener inteligencia emocional, de corregir nuestros pensamientos, de saber qué es lo que uno tiene que hablar, etcétera. Son temas muy grandes que nos podríamos tardar muchos y muchos días analizarlos, y nuestras palabras también tienen poder a nivel metafísico, aunque eso ya no lo trata la Biblia, pero el ejemplo de la creación habla de que podemos crear con nuestras palabras. No sé si tengas alguna pregunta o algo, Miguel, aquí. No, pues más que nada que las personas que nos escuchan
Si por ahí tienen alguna inquietud, se vale que nos escriban abajo de esta publicación sus inquietudes o sus comentarios. Bien decía aquí el ingeniero, que es mi amigo Medrano, de que pues hay mundos, ¿verdad? Hay mundos que no vemos, y pues realmente el ser humano no es una simple cosa ahí nomás, ¿no? O sea, aquí no es así nomás, no, la cosa es calmata, somos la pura vida. Así es, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y por ahí pues hay muchos temas, como decía Medrano, que hablar en relación a esa cuestión. Pues se dice que cuando Dios estaba creando todas las cosas, el universo, todo lo que existe a niveles profundos, espiritual y físico, había una música de fondo. Era una música, tú sabes que es una vibración, una frecuencia. Uh-huh. Y esto lo decía Pitágoras, que había una música universal. Entonces hay frecuencias que nos benefician y hay frecuencias que no nos ayudan. O sea, incluso en la Biblia el rey David tocaba sus cuerdas, el instrumento, para ayudarle al rey a que se le quitara dolor de cabeza. Otros dicen que era acechado por demonios. El rey Saúl y el rey David le tocaba con su cuerda y los demonios que lo estaban hostigando se iban. Quiere decir que hay frecuencias benéficas y frecuencias que no nos ayudan, incluso para nuestro cuerpo. Hay un autor en los años 20 que estábamos comentando antes, que dijiste tú, antes de empezar. Sí. Este señor es un gran científico, es admirador, yo lo admiro mucho, ya murió. Se llama George Lakhovsky, él era un ingeniero en electrónica, como Miguelito, uh-huh. Y estudió también medicina, pero desarrolló un aparato que se llama generador de frecuencias múltiples o oscilador de frecuencias múltiples, y él tiene todo un tratado. Hay un libro, uno de los más importantes, que para mí yo les recomendaría que leyeran, se llama El secreto de la vida, las ondas cósmicas y la radiación vital. Él sentó las bases de que las células vibran y emiten radiación y reciben radiación. Entonces, científicamente, una radiación es un depósito de energía en el cual esa radiación puede ionizar ¿cómo se le llama? La estructura atómica del material que toca. Por ejemplo, hay radiaciones ionizantes y no ionizantes. Ionizante significa que tiene poder de penetración en un espectro de frecuencias. Si lo vemos en el espectro donde están todas las ondas, están clasificadas, las cuantificamos, y ahí entran las ondas de rayos X, los fotones, etcétera, los rayos gamma, las frecuencias de FM y AM, y en esa longitud podemos ya cuantificarlas. A esas frecuencias me refiero, y esas frecuencias habla George Lakhovsky con su aparato, que el ser humano recibe y al mismo tiempo emitimos nosotros, y que nuestras células también vibran con esas frecuencias. Entonces él, en base a eso, él construyó un aparato para empezar primero experimentó con plantas, investigó cómo se regían los animales o cómo volaban animales, mariposas, insectos, y sentó las bases científicas, porque sí son científicas, aunque entra el aparato como una medicina alternativa, pero tiene bases científicas para sanar las células que empiezan a envejecer. Es decir, a partir de los 40 años ya tenemos que darle mantenimiento preventivo a nuestro equipo. Casi de los 30 años, ¿no? Pues empiezas a tener dolencias, dolores de cabeza, te duelen los huesos, pero él habla de que la bioquímica de nuestras células empieza a bajar y se deben de recargar ese nivel de voltaje que tiene cada una de nuestras células. Hace rato, Medrano, estábamos hablando que diciembre es un mes en donde mucha gente pues se nos adelanta, sí. Y parte de eso pues también es porque la vitamina D, que es también la recibimos del sol, también es energía, ¿no? Es la fuerza que fotones, también da. No ionizantes. No ionizantes. Entonces es por ejemplo, ese es un ejemplo más o menos acerca de las moléculas, ¿no? Cómo se van reestructurando, regenerando, o cómo se van
las células degenerando si no reciben esa energía del sol. Sí, de hecho la vitamina D, cuando un niño no lo saca, lleva varios meses de recién nacido, hay que sacarlo para que le dé la luz del sol, le ayuda mucho a los bebés, hay que sacarlo que le dé la luz, o por eso lo tienen en las cunas con rayos ultravioleta, porque le tiene que ayudar a su piel y le da energía. También no nomás a nosotros, a los alimentos, a las frutas, también si las dejas un rato, por ejemplo allá en África exponen mucho las semillas al sol y les da mucha energía, las dejan secar y el sol también contribuye a que te energice y te dé la fuerza vital para el cuerpo, ¿no? Y no lo sabemos. Y fíjate que hay una problemática ahorita con las nuevas generaciones, porque pues recordarás y recordaremos en nuestra generación tomábamos agua de la llave, sí. ¿Verdad? Y también te subías en la avalancha, en la bicicleta, y andabas brincando, te comías la tierra, no te lavabas las manos, etcétera, y todos sanos. Y ahora pues no quiero yo más, salvo tu opinión, de preocuparme en el sentido de que la gente ya no quiere comer verduras, se va al McDonald's, a las pizzas, a las hamburguesas, a la comida chatarra, a la comida empaquetada, y no voy a dar para no bueno, ese tema es lo que te decía al principio, que cuando nos enfermamos, yo pienso que es 1%, otros médicos dicen que es el 50, el 80%, yo digo que es 1%, no te podría decir qué por ciento, posiblemente pero el 15 o el 20%, parte. Sí, porque hay carne que no es carne, hay alimentos transgénicos, hay todo lo que es transgénico le hace daño al cuerpo, no debe de estar alterado en su semilla original, lo debemos de comer 100% puro, por eso hay muchos veganos o gente que no quiere comer, por ejemplo, maíz o cosas que según dicen que son sanas pero son transgénicas, pero eso es otro tema, ¿no? Nos podríamos meter en otras situaciones o hasta te pueden vetar el programa porque son cosas que están prohibidas o nos van a catalogar de que somos ¿cómo está la palabra de moda? Que somos sí, o sea, conspiranoicos. Entonces sí debemos de comer sano de una buena manera, muchos vegetales, frutas y lo demás, aunque como ya somos muchas personas en el mundo, los países que proveen tanto alimento de semillas, leguminosas y fruta, tienen que usar los alimentos transgénicos. Tengo entendido que hay una ley aquí en México, y la trató López Obrador, que no podemos consumir alimentos transgénicos. Estados Unidos estuvo mandando una parte y AMLO en su mañanera dijo que no va a aceptar alimentos transgénicos. Entonces yo digo que esa parte también nos enferma en 1%, pero como yo les decía y te decía a ti, es nuestros pensamientos, lo que deseamos con nuestra vibración, con nuestro, lo que pensamos llega al corazón y el corazón vibra. Hay emociones de alegría, de rencor, de coraje, de tristeza, de alegría, y cada uno vibra, y si esa emoción vibra, dice que tu vibración llega a 3 o a más de 20 metros a la redonda de ti mismo, y la gente que está alrededor de ti va a sentir esa vibración. Hablando en términos de medicina alternativa, no me estoy refiriendo a algo científico, alópata, o me van a decir es que el ingeniero está soñando, está loco y va a empezar, porque no lo conozcas podemos opinar sin saber. Y me van a decir, está bien eso, pues si es hombre de ciencia, pero no porque ustedes me escuchen o vayan a opinar y decir es que no lo tiene comprobado, no usa el método científico. Y cómo explica las sanaciones que se han dado a base de que tu vibración, tu emoción la canalices de una manera diferente, porque aún así hay gente que nos desea ver muertos, o con el simple deseo de decir no, pues ojalá te mueras, ya estás vibrando en una frecuencia baja. Entonces eso es como si te tomaras un veneno para el cuerpo y llega a tu célula, y eso hace que te enfermes. Por eso yo digo que es una parte
la comida una parte lo que tú piensas y otra parte lo que sientes, tus emociones, más la herencia generacional, que es lo que íbamos a tratar. La herencia generacional, que es lo que se puede heredar, Medrano, una enfermedad. Si lo explicamos a base del árbol generacional, yo pienso que posiblemente sí, pero se puede romper. Sí, se puede romper. Si llega a ti y de acuerdo al número de hijo que eres y vibras en una resonancia con tu árbol generacional, de acuerdo a tu número de hijo que eres, y te toca a ti romper esa cadena de enfermedad, de maldición, de, ¿cómo se le llama?, de pobreza, de locura, de enfermedad y enfermedad y enfermedad, y a veces no le hallamos explicación, ni los propios médicos, porque ahorita estamos en una época en donde ya tenemos que estar abiertos a lo que se debe de analizar de lo que estaba oculto. Entonces, si nos quedamos dormidos, no podemos abrir nuestros ojos y ver nuestra realidad, ¿no? Como dijo Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en realidad yo no vengo a dar un curso de Biblia, ni mucho menos respecto a las personas católicos, musulmanes y todo lo demás. Sí hay sanaciones inexplicables. Yo llevo 25 años reparando equipo médico. He visto gente que está muy desahuciada y todavía está viviendo con un cáncer muy agresivo. El señor Lakowski sanó a mucha gente con su aparato, y si nosotros sabemos equilibrar lo que comemos en un estado de alcalinidad, lo que pensamos y lo que deseamos, y en un nivel de vibración alto, sano, fuerte, llevar la fiesta en paz con el prójimo, yo siento que vas a estar sano, ¿no? Que no vas a evitar que tengas dificultades en la vida. Sí, la misma edad, ¿no? También, tomando en cuenta. Pero sí podemos heredar cosas a nivel generacional. Pudiera ser una enfermedad que yo todavía me estoy dudando, porque, con todo respeto, a lo mejor me van a estamentar los médicos, porque van a decir eso es mentira. No, es que usted ya lo tiene por herencia, lo lleva en su ADN, usted está propenso a ser diabético, a ser el gen del cáncer y todo lo demás. Entonces, si analizáramos una familia entera y dentro de esa familia hubiera, por ejemplo, no yéndonos a los extremos, un señor que fue rico, su abuelo de esas personas, entonces también traes el gen de ser rico. Y si esa persona vivió 100 años, también traes el gen de vivir más de 100 años. Entonces, ¿en dónde está eso? Entonces hay una contradicción, aunque me van a decir científicamente está comprobado que el ADN, y cabrón, lo vas a heredar. Con perdón de la palabra, porque esto... Ya te emocionaste, brother. Es que también me he peleado con médicos. Sí. Nos hemos peleado, que hay cosas que no se pueden hablar muy bien aquí. Que los que saben o me están escuchando van a entender. Pero sí influye la herencia. Sí influye la herencia, y aunque se van a molestar ahorita los cristianos y los católicos, vivimos ciclos del alma. Y un ciclo del alma, ustedes saben que son las reencarnaciones. Y ya no hemos estado aquí por primera vez, ya hay almas viejas, otras más nuevas. Y tenemos que venir a restaurar ese árbol que está quebrado, que esas ramitas que ya no se sigan diversificando mal, que rompamos la cuarta o quinta generación, como dice Dios, que visita a los nietos, bisnietos, tataranietos, porque nuestros antepasados hicieron cosas que no debían de hacer, y venimos a mejorar eso, a romper y a sanar a la gente que se le hizo daño. Entonces, una persona cuando está enferma debe de saber identificar cuál es la raíz de su conflicto, y cuando lo llega a identificar, la persona va a sanar automáticamente y se eleva a nivel espiritual, porque va a rectificar el problema, y puede estar enferma en base a lo que hicieron sus antepasados.
y eso no me lo van a creer los médicos. A ver, dime. No, sí, tal vez a veces se repite un patrón de conducta o un patrón de... porque ciertamente no se hereda, pero sí se heredan las costumbres, ¿no? Ahorita comentabas de que no, pues que mi papá tuvo diabetes. Un niño que va a ser criado en un lugar... me voy a comer una semilla, ¿eh? Sí, adelante. A ver, un pequeño que va a ser criado en un entorno donde la familia comen dulces en la mañana, dulces en la tarde, dulces en la noche, no comen verduras, no hacen ejercicio. Obviamente que no la va a heredar, sino que lo que está heredando son patrones de conducta, ¿verdad? Y que en un momento dado, pues eso le van a orillar a tener las mismas enfermedades, ¿verdad? Sí influye, pero sí hay en el ADN, que es nuestro código genético, nuestro libro, el libro que habla la Biblia, donde está escrito todo, la adenina, la guanina, la citosina, todo con la unión del hidrógeno forman el ADN, y de acuerdo a esa combinación de esas 4 bases nitrogenadas, se forma nuestro ADN, y ese ADN con el que tú naces es el color de tu pelo, ojos de tipo de ojos, grandes, pequeños, el color, el tamaño de tu cuerpo, el tipo de piel, todo eso influye porque viene ahí escrito en el ADN, y toda esa combinación de esas 4 bases nitrogenadas nos da la característica de cada una de las personas que somos, ¿no? Y ahí va ese árbol generacional, pero yo me refiero por qué tantas enfermedades, por qué tanta gente, pero aquí lo que hay que saber, y ahorita voy a poner al final unas preguntas para que la misma gente las conteste en su casa, y a lo mejor te van a llamar. La terapia del árbol generacional yo no la estoy promoviendo, simplemente la analicé, hay diferentes clases. ¿Qué te parece, perdón, Medrano, que en un momento dado, pues bueno, yo quiero hacer la invitación a católicos, cristianos, porque ahorita comentaste, hay algunos católicos que están muy arraigados con la resurrección, ¿sí? Y de hecho eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Sí. Normalmente no encontramos la palabra reencarnación. Encontramos la palabra encarnación, pero esa es diferente a la reencarnación. Entonces, lo que va a compartir Medrano, pues más que nada ustedes escúchenlo. Yo invito a que no piensen sobre todo para los católicos o los cristianos, que no piensen en la reencarnación. Porque dentro del catolicismo también se habla acerca de romper maldiciones transgeneracionales. ¿Con los católicos? Con los católicos, sí. Bueno, yo pienso que hasta los cristianos judíos, con todo respeto al pueblo de Israel, un saludo, bendecido sea el pueblo de Israel, pienso que también ellos creen en los ciclos del alma, ellos le llaman el Gilgul, aunque son cristianos, ellos esperan al Mesías, ¿verdad? Pero con todo respeto, aquí, como dices tú, mi intención no es faltarle al respeto a nadie, ni creencias, ni hacerlos aficionados a tendencias de algo. Aquí se trata, es un comentario, son temas que se tratan, se analizan y se exponen, ¿no? No es que dijeron ahí en el podcast de Miguel que ya creamos esto, y que estoy embrujado, mamá, y que me va a pasar esto, y que me tienes que llevar a hacer una limpia. Perdón, y cambiarles de idea, ¿no? O sea, se están exponiendo temas. Aquí lo más importante es la manera en que sana la gente, y cuando analizas esa parte, como que te liberas y te quitas un peso. En realidad, lo voy a exponer así. Perdón, la reencarnación es lo que no fue resuelto en un ciclo de tu alma de vida cuando naciste. Pues la reencarnación anterior vuelves a nacer, y lo que tú tienes que hacer es tienes que tener esa reencarnación que no sanaste la vez pasada, tiene una repercusión en el ahora que tú estás viviendo, pero tenemos la oportunidad de darle una solución en el ahora, y cuando tú lo logras, se rompen todas las cosas, se rompe esa parte de ese arbolito que sigue creciendo, ¿no? No sé cómo, si me di a entender así de simple. Sí. O sea,
pero no lo vemos, nadie nos lo explica, no nos lo dicen, o está prohibido, no lo sé. Pues más que nada, a lo mejor se puede ver de otra forma, de otra manera, en donde por ahí hay una cita bíblica que decía, se acercan Jesús a un niño y el niño estaba ciego, y entonces le preguntan, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o su familia o por qué, o sus padres? ¿Por qué está ciego? Tú recordarás más bien esa cita bíblica. Sí, pero Dios le dice que no tienen culpa los padres ni él, sino que era para ensalzar al Padre. Sí, era porque venía un milagro, ¿no? Un milagro. Aquí para cuando uno, si lo tomamos desde ese punto de vista, vámonos por ese punto de vista que estamos hablando en el supuesto de la reencarnación. Sí, digo supuesto, sí. ¿Sale? ¿Qué pasaría si tú no tuvieras dolor, Miguel? ¿Tú qué harías? Y que vivieras muchos años. ¿Tú qué harías si tu cuerpo no sufriera dolor, que te llegue y te pique con un tenedor y que tú jajaja y no sientas nada? Pues yo sería... ¿Qué pasaría en tu cuerpo? ¿Qué harías tú con ese tipo de cuerpo? Yo sería un superhéroe, Medrano. No, pero que así nos hubiera concebido la mente divina, Dios, quien nos haya creado en este punto que estamos hablando. ¿Qué sentirías? O sea, no vas a sentir dolor, pero ¿qué harías con ese tipo de cuerpo que se te dio sin dolor? Pues imagínate, no podría cuidarme, no podría saber. Imagínate una persona que esté nomás dormida, sin dolor, que se abra el estómago y sale sangre y no tenga dolor. Se va a sacar las tripas y va a jugar y no va a tener dolor. Y las va a volver a acomodar y no hay dolor. Aquí toco ese tema. No hay aprendizaje. No hay una retroalimentación, no hay un aprendizaje, por lo tanto, parte de nosotros en este mundo es un sufrimiento, es decir, tenemos que sentir dolor, angustia, miedo, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Esta parte de que estamos hablando de la sanación por el árbol, que tú esa ramita la sanes, es de que el sufrimiento es el motor que hace que la persona mejore. Todo el mundo se mueve por un interés, que es lo que yo te estoy aquí leyendo, y el sufrimiento nos va a obligar a rectificar lo que estamos haciendo mal. Si no tienes sufrimiento, pues ¿qué vas a hacer? No vas a aprender, no vas a corregir. ¿Cierto o no? Cierto. Pero no nomás un sufrimiento significa un dolor físico, puede ser emocional o mental. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces estamos hablando que ya surge una enfermedad, ¿no? Sí, ya sea psicosomática, espiritual o física. Y del alma, ¿no? Y ahí el médico... Oye, ¿te fijaste cómo me escuché? Psicosomática, ¿se dio chido? ¿Y ahí el médico te sana todo? ¿O que yo no le estoy quitando mérito? Porque yo también estudié, ellos también están estudiados y me van a decir, no, ya, esto está así y va a pasar así. Hay médicos que yo también he visto que sí son muy buenos. Hay médicos que sí se meten más a fondo e incluso te dan buena palabra. Quiero mandar un saludo a mi médico familiar ahí en el Seguro Social. Se llama Williams. Ay, se me olvidó el apellido, pero es el doctor Williams. Y la verdad, mis respetos, siempre me trata con amabilidad, con entusiasmo, con mensaje positivo, e inclusive, bueno, no sé si se les tenga prohibido a los doctores, pero a veces la hace de psicólogo, y eso es muy bueno en el sentido de que sana, eso, te ayuda nada más con verlo, ya te sientes bien, ¿no? Sí. Fíjate lo que viene así rápidamente para ya no alargarnos esto. Ya casi estamos en la recta final de esta primera parte. Entonces el sufrimiento, si le ponemos un sinónimo que me van a contradecir, vamos a verlo como una oportunidad en el supuesto de que venimos a esta vida, ¿no? Por lo tanto, este sufrimiento no es eterno porque tú vas a venir a rectificar algo. Y yo lo menciono porque tengo una amiga en Celaya, aquí también en Irapuato, te lo acabo de comentar, que hay personas que mueren de una manera muy dramática, muy drástica, muy impactante. Y yo la mera verdad tengo mis dudas, no sé si sea parte de eso que tenían que llegar a vivir, o al llegar a vivir eso ellos van a generar un cambio en las demás personas,
o son malas horas que le suceden, no lo puedo explicar, o ya estaba escrito ahí, y volvemos a lo mismo, libre albedrío, sí, no, el ser potencia, el poder ser, y vamos a hacer un círculo vicioso. Entonces aquí nosotros podemos analizar que según las estadísticas y los que saben de este tipo de sanaciones nos dicen que antes de los 9 años en el útero, igual a los 3 años de tú cuando ya estabas niño, incluso a los 3 meses, hay sufrimiento. Le tienes que preguntar a tu mamá qué pasó cuando estaba embarazada de ti, cuando tenías 3 años, si tú fuiste el primogénito, si hay un hermano que resuena contigo, por ejemplo, si hubo un aborto antes y lo demás, todo eso es parte de tu árbol y tu mamá te lo debe de decir, qué sintió cuando estaba contigo, si vomitó, comía, bailaba mucho, comía miel. Chistes. Hay personas que luego al comer miel les da una alergia y la mamá cuando ya estaba embarazada está relacionado con eso. O también cuando hay personas que vivieron o todavía viven después de la Segunda Guerra Mundial que padecen mucho de los pulmones, o la mamá estaba embarazada de la hija y en ese momento muere el papá y la hija tiene mucho miedo, etcétera, ¿no? Todo eso está relacionado. Y cuando ya encuentras el conflicto, sanas y liberas toda una cadena, una parte de la cadena del árbol generacional. Exactamente. No es porque, ay mamá, ¿por qué me gustará tanto tomar? Va, porque tu papá y tu abuelo tomaban. Creo que son cosas que a veces no explicamos y es que eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá. Hay que romper. Y si no abrimos los ojos, no sanamos y vamos a repetir un cassette que no nos toca. Entonces está qué hubo antes de mi gestación, qué hubo en los meses del embarazo, cómo fue el parto, mi mamá sufrió, venía yo con el cordón umbilical en el cuello, hubo sangrado antes, soy 8 mesino, 7 mesino, todo eso influye para lo que ahorita estamos viviendo. Son preguntas simples, ¿no? Sí, que nos podemos hacer, y también tú puedes tener hermanos que resuenen el día que tú, por ejemplo, si tú eres el primogénito, tú resuenas con el quinto de tus hermanos, con el 7, con el 3, dependiendo. Por eso a veces hay hermanos con los que te llevas bien, con otros chocas, con otros ni te quieres ver, y eso a veces ni lo podemos explicar, ¿no? ¿Cómo ves hasta aquí? No, pues está muy interesante, bro, y pues esperamos que la gente nos mande sus mensajes, nos comente. Ya estamos por terminar esta primera parte. No sé si quieras dar tu último apunte, tu última observación. Pues quería dar unas preguntas para que las personas los analicen. Quisiera llegar a una conclusión que hay que resolver el problema o el conflicto que lleguemos a tener. O se debilita el conflicto o se hace más grande. Ustedes pueden decir, es que ¿cómo es posible que Dios permita que un niño de 3 años tenga cáncer? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Ya me están entendiendo? Sí. ¿Le podemos dar una explicación a eso? Claro que no, porque ahora sí que hay una escritura que dice, ustedes piensan como hombres. Recordemos ese pasaje bíblico en donde Pedro le dice a Jesús cuando fueron a apresarlo, ¿verdad? Pedro le dijo, si quieres ahorita nos los despachamos, ¿verdad? Le entramos, ¿no? Entonces le dijo, retírate, Satanás, ¿verdad? Porque tus pensamientos son del mundo. No, o sea, ahí de alguna manera los pensamientos del hombre no son, no sé si esa es la cita, tú corrígeme, pero en 2-3 pasajes Jesús hace ver que nosotros no pensamos más que como el mundo, y en una o 2 ocasiones le hace ver a Pedro que se retire, que se haga a un lado. Sí, se hace a un lado. Que se hace a un lado. Entonces, nosotros no vamos a poder nunca entender a Dios, mas sin embargo podemos suponer o sugerir
¿Por qué surgen esas cosas? Lo que les acabo de decir es algo intrigante, que a veces podemos encontrarle una solución o 1000 soluciones o 1000 hipótesis de lo que les acabo de decir del niño, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios. O viene en su árbol o los padres son los que influencian esa parte de esa enfermedad. También nos podríamos hacer preguntas: ¿qué tal si el niño quiso ser abortado? No le hemos preguntado a la mamá, y pueden surgir miles y miles de preguntas, ¿no? O muchas cuestiones que nos pueden dar cierta orientación o cierta pista de por qué el niño tiene de 3 años el cáncer, ¿no? Es impresionante cuando tú lo ves en la máquina que yo reparo. Se siente muy feo, es impresionante. Son muy fuertes los niños, yo los he visto cómo reciben el tratamiento, pero te motiva al mismo tiempo a ser tú más fuerte, ¿no? Cuando tú encuentras la raíz de tu problema, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, se va a producir un cambio muy, muy, muy grande de tu conciencia, y viene tu sanación, y es como tú vas a transformar toda tu vida. Yo siento que aquí me voy a echar en contra de muchas personas o médicos o personas de ciencia que me van a decir: por fin, ¿eres científico o no? ¿Me estás hablando a nivel metafísico, me estás hablando a nivel espiritual, me estás hablando a nivel de ciencia, o qué es lo que estás proclamando? Simplemente estamos tratando de ver por qué hay curaciones que se dan de una manera que no podemos explicar, y de lo que yo he investigado, ¿no? Y por qué también Dios dice: visitaré hasta la cuarta, quinta generación. Pero nos referimos qué hay detrás de nuestro árbol genealógico, qué pasó. Hubo suicidios, hubo abortos, hubo muertes, se derramó sangre, etcétera, etcétera. Puede ser o inclusive, Medrano, y también como dices tú, yo creo que me voy a echar mucha gente encima. Hubo gente que, aún siendo católica, el sacerdote, o si es cristiano, el pastor, les dijo: no cargues amuletos, no vayas a hacer esto, y de todos modos la gente va. No, sí, ¿no? Sí, cambian de creencia, o dudan, o pasa cosas, y a lo mejor el abuelito, el tatarabuelo, se dedicaba a hacer limpias. Sí, también puede influir eso, o que sean brujos, o que hayan hecho cosas malas. Entonces, a eso yo me refiero, que si identificamos y les preguntas a tus papás, abuelos, es que todavía viven, puedes sanar lo que esté sucediendo en tu familia. Por ejemplo, vamos a tomar ahorita lo que está de moda, que la gente es muy, ¿cómo le llaman? Tipo Madonna, chica material. Chica material. De que todo lo vemos con material, que todo lo vemos por intereses. El pie tiene interés, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente pobre, que no hay prosperidad en su casa, que no mejora la situación, que hay muchos accidentes, que no mejora nada, no hay luz verde, no se ve por dónde. Hay que ver qué hay atrás. Te voy a comentar rápido lo que le pasó a una amiga, que una de sus hijas se murió, se mató, y la hija de su hija, o sea su nieta, se la dejó, y ella la tomó para criarla. Y tiene otra hija también, que también ahí andaba mal con su marido, ¿no? Y la niña creció ahí con ella, la fue educando de 3, 4, 5 años, y parece ser que la niña se ahorcó. Y tú me vas a decir: de 5 años. Pues estaba jugando la niña, como que se quería aventar que se avientan así en un lazo, ¿no? Desde arriba, te subes a una silla y te avientas y te deslizas con las manos, ¿no? Entonces la niña pues se suelta, se va a parar y se detiene a la mitad, pero ella sintió que se iba a caer. No sé desde qué altura lo haría, no sé lo que dirían los peritos, pero así pasó. Y tú me vas a decir: ¿cómo se ahorcó? ¿Qué pensó? ¿Que estaba la niña tonta? No. Hay algo más atrás. Esta niña vino a soltar algo que se hizo en ese árbol generacional. También incluyen los números que se repiten, en qué número dijo eres, en qué día naciste, etcétera. Aunque no me lo van a creer muchas personas, otras me van a dar la razón, te van a hablar, van a decir: nosotros tenemos una luz dentro de nuestro cuerpo, somos el vivo reflejo de la semejanza de Dios, y tenemos esa luz, y esa luz es nuestra alma en nuestras personas,
y lo tenemos que poner como una vela. La vela es nuestra expresión del alma, ¿no? Nuestra vida debe de transcurrir preguntándonos hacia adentro de nosotros mismos para encontrar esas posibles soluciones a lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro esposo, esposa. Pero yo lo acabo de decir al inicio, ¿no? No sé, no soy un pastor, mucho menos. Dije que todo en el mundo físico tiene una raíz en el mundo espiritual o en mundos más profundos. Quiere decir que un árbol, velo de frente, las raíces están hacia la tierra. Esto yo te lo ejemplifico volteando el árbol hacia abajo y las raíces hacia arriba, porque hay cosas más profundas que no vemos. Claro. Y yo no te estoy hablando temas de brujería ni lo demás, si ustedes quieren creer la metafísica y lo demás, pero te estoy hablando de que lo que existe aquí es un perfecto contrapeso de la parte espiritual. Sin una y ni la otra no podemos coexistir. O sea, no existe lo físico si no existe lo espiritual y viceversa. Si no estamos nosotros, lo espiritual no existiría. Es un complemento. Son un perfecto contrapeso el uno y el otro. No sé, alguna cuestión que me quieras decir, o me estoy confundiendo más yo solo. Bueno, este chato se como quien dice que si no, que sí, que si para allá, que si para acá. Todo está muy bien, Medrano. Pues hay otra cosa ahorita que estaba viendo aquí, que las personas que viven más años, yo presiento que sí están bendecidas por Dios, independientemente del Dios que crea tu auditorio. Hay una cita bíblica que, bueno, como ahorita tú dijiste, ¿verdad? Afortunadamente nosotros somos cristianos, tanto tú como yo, dentro de nuestra nominación, católico yo, tú cristiano, pero afortunadamente pues nos basamos a veces también en la Biblia, y muchos escritores, mucha gente que ha sobresalido en el campo de la ciencia, en el campo de la poesía, en el campo de diferentes pues áreas. Son dones muy grandes. Sí. Y mucha gente ha recurrido a la Biblia, ha recurrido a la palabra de Dios, ha recurrido a tener una amistad con Cristo, y dentro de esto precisamente es la fuerza que nos mueve, la fuerza que nos da. Ahorita tú decías que hay una luz, que hay algo que nos mueve, que hay algo que nos dice, y tenía una cita bíblica que en su momento la tenía porque me decías algo que quiera comentar, algo que quiera decir. Traigo aquí la cita bíblica, se me borró el cassette medio feo, pero es pues más que nada eso, ¿no? De que Jesús nos invita, precisamente ahorita que hablas del árbol, ¿no? Nos dice: yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. Permanecer en mí, que yo permaneceré en vosotros. En la Biblia un árbol es un ser humano. Si lo hacemos una comparación, analogía, los árboles son hombres en la Biblia. En la Biblia. Sí. Entonces nos dice: yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. Entonces desde ahí también ir viendo cómo el labrador, que viene siendo Dios Padre, nos va a ir ayudando a precisamente a romper con esas problemas transgeneracionales. Hay algo que te quiero leer aquí que apunté en tus anotaciones. En mis anotaciones, por ejemplo, hay familias que viven en base a maldiciones de generación en generación y generación, y deben de ser resueltas. Enfermedades transmitidas de generación en generación. Es muy simple identificarla, pero no nos lo dicen, no nos damos a la tarea de descubrirlo, de hacerlo, pues de analizarlo, simplemente sí, de ver o preguntarle a mi abuelita, a mi bisabuelita, porque hay gente que todavía vive. Ahorita yo conozco gente que tiene 100 años y todavía vive y camina, no necesita un triciclo, lleva su propio bastón, y están bien cuerdas esas personas. Principalmente son gente del rancho, a lo mejor porque comen muy sanamente, su vida es alcalina, etcétera, etcétera. Pero no nos damos a lo que te acabo de decir, que hay familias que viven a base de maldiciones generacionales, de generación y generación. Se repite con hijos, nietos, bisnietos, etcétera. ¿Sí? Entonces también se transmiten las enfermedades
en esta serie de maldiciones y no lo vemos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol final? Nuestro rol es frenar el mal y transmitir el bien. Romper con esa... Sí, pero debemos de saberlo identificar. Por ejemplo, mamá, ¿qué sucedió antes de que yo naciera? ¿Hubo un suicidio en la familia? ¿Alguien nos maldijo? ¿Robamos? ¿Matamos? ¿Hubo una guerra? ¿Hubo una invasión a otro país? No había agua, hubo una inundación, por ejemplo, los que nacieron en plena inundación aquí en Irapuato. Un ejemplo, la desesperanza afecta a los pulmones, el miedo afecta a los riñones, la culpa se va a la vejiga. Entonces, si no rectificamos, y así un sinnúmero de cosas, la parte de tu cuerpo que no funciona es la parte que tienes que corregir en tu vida. Entonces, por ejemplo, la vejiga, las personas que tienen enfermedades en la vejiga muy, muy, muy fuertes o infecciones urinarias, es porque traen mucho sentimiento de culpa. Y los riñones también afectan el miedo principalmente y por la falta de liquidez del dinero. Las personas, porque hay personas que yo conozco que lloran porque no tienen dinero, hay mujeres que lloran que no tienen dinero, hay maridos que no quieren dar dinero, aportar a la casa, que se gasta el dinero de los hijos. Y eso también están maldiciendo a su propia familia al no dejar que fluya el dinero, y que en realidad, aunque a tus oyentes les va a molestar que diga, es una energía, el dinero es una energía que si no la dejas fluir no te llega. Entonces esa parte de tu cuerpo que no funciona, el pulmón puede ser una persona que siempre está desesperada, no le dan una atención muy rápida, que hay detrás en su pasado. Y así nos vamos a ir yendo. Sí. Hay personas que mueren de insuficiencia renal pero no son diabéticas. Entonces, ¿cómo me explicas eso? Porque tenían mucho miedo a algo. Posiblemente en sus antepasados hubo alguien que se ahogó y ellos heredaron ese miedo al agua, y ese miedo te afecta al riñón y a las glándulas que están debajo, son las suprarrenal, las que están en el riñón, las que generan el cortisol. Y sueltan mucho cortisol. Ahí es donde en tu orina va a aparecer mucho cortisol. No nomás es el miedo, sino también lo que dije, la liquidez del dinero. Hay mujeres que padecen de esas, también se les relaciona con sus infecciones urinarias porque no hay liquidez de dinero en su casa, y son familias numerosas, niños chiquitos, 5, 6. Y cuando no es por falta de dinero, también puede ser por miedo o por culpa. Por miedo, no, en riñones es miedo, o cuando la mamá estaba embarazada tenía miedo o sufrió algo muy grande. A eso me refiero yo. Yo no soy médico, soy ingeniero y te conozco la parte de la electrónica, me apasiona la electrónica, conozco la electrónica desde niño. Brother, ¿qué te parece si nos das otra cita para el próximo podcast? Y pues esperemos que la gente que nos está escuchando... Bueno, me das 3 minutos para dejarle las preguntas cerrar, claro que sí, adelante. Yo les preguntaría a ellos que se hagan y se contesten ellos mismos siendo honestos con estas preguntas. ¿Hubo peleas o conflictos con otras familias? ¿Se repitió este patrón en varias generaciones de su familia? ¿Hubo algún suicidio? ¿Se repitió este patrón? ¿Hubo abortos naturales o provocados? ¿Se repitió este patrón con alguien de tus hermanos, familiares, tíos? ¿Hubo separaciones o divorcios? ¿Se repitió este patrón? ¿Hubo caídas financieras, robos, pleitos entre familiares, herencias? ¿Se volvió a repetir este patrón? ¿Hubo cambios espirituales de religión? ¿Se repitió este patrón? ¿Causó un conflicto en su familia? ¿Se repitió el patrón? Hubo enfermedades graves, fíjense bien la diferencia entre graves y crónicas. ¿Se repitió este patrón? Hubo alguna enfermedad crónica, no grave, fíjense en la diferencia. ¿Se repitió este patrón en tus tíos, familias, hermanos? ¿Hubo muertes trágicas? ¿Se repitió el patrón? ¿Hubo cambios de nombre? ¿Se cambiaron de nombre? ¿Cambios de apellido? ¿Por qué motivo? ¿Es esto un reflejo de algún conflicto entre ustedes? Y ahí la dejamos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, querido público, queridos radioescuchas, facebookeros, tiktokeros, gente que nos escucha por todos lados. Te agradezco, quiero agradecerle este tiempo a ustedes y también al ingeniero Medrano.
que él tiene sus estudios superiores en el Tecnológico de Celaya. Ha estado en reparación de equipo médico especialista, pues también dentro de ello pues aceleradores para el cáncer, y pues una persona muy inquieta en relación a muchos temas naturales, sobrenaturales, matemáticos, científicos, naturales y de todo tipo. Y pues también yo le agradezco por ser mi amigo, y el día de próximamente, no les decimos cuándo, vamos a tener otra cita aquí con Medrano y con su servidor, y pues vamos a hablar acerca de cómo romper las maldiciones transgeneracionales. Yo por mi parte pues lo voy a hablar del lado católico, y por acá Medrano lo hablará por el lado cristiano, para que sea algo más completo y sea algo más chirroburesco. Muy bien, muchas gracias, Miguel, a tu auditorio. No soy brujo, no me dedico a nada de eso. Sé que existe, no lo estoy negando, pero hay cosas que sí se pueden explicar con una base científica. No tenemos todas las explicaciones, por eso seguimos investigando, pero no podemos tampoco negar eso. No soy brujo, ni mucho menos, ni hago limpias, nada de eso, ni curo, ni mucho menos, simplemente reparo. Sí quise estudiar medicina, quería estudiar médico, cirujano, neurólogo, pero éramos muchos en la familia y no se pude, pero de todos modos terminé en un hospital reparando equipo. Oye, yo sé como que, bueno, en mi familia aquí ya está Juancho, ¿verdad? Así como en mi familia, haz de cuenta que éramos como 10. Y después estuve viendo, se repitió, entonces mi abuelita tenía 20, mi tatarabuela tenía 30, entonces esas cuestiones sí se repitieron. Pero ¿sabes cuál es la solución en eso? Pues comprarles una televisión. Comprarles una televisión. Bueno, pues entonces hay que comprar televisión y hacer más ejercicio más que otra cosa. Sí, ándale, y ya con eso le da solución al problema. Excelente, muy bien. Bueno, pues ya lo escucharon al final. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Medrano, gracias, Guacho. Gracias, nos vemos para la próxima. Nos escuchamos y nos vemos. Si Medrano dice que nos vemos, entonces va a ser un video spot, un podcast, pero en video. No, dice que no. Pero con calma. Con calma lo vemos. Hasta pronto. Estos son las locuras de My Power, y quizás ya una sección de El Rincón de la reflexión medraneando. No sé, a ver cómo lo ponen. ¡Vámonos!